sin ofender a los ticos, ellos mismos nos lo dicen. San José, la capital de Costa Rica, hay que tener precaución y está acá bajo la tierra. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi y estamos viajando en nuestro auto Tutuca por América. Ya estamos en Costa Rica, hace 11 meses que venimos viajando y en el día de hoy nos toca despedirnos de Cahuita. La verdad que no nos queríamos ir, no nos queremos ir del Caribe costarricense, estamos enamorados. Estuvimos haciendo un voluntariado con Planet Conservation y Cahuita Turtle Rescue, que los pueden ir a seguir. La verdad que son un proyecto de rescate de tortugas, de conservación de las tortugas, ecológico, pero hoy nos tocó seguir rutas. ¿Para dónde vamos? Estamos yendo para la capital, para San José. Hace más o menos unos kilómetros dejamos atrás la ciudad de Limón, que es acá famosa, que es también el nombre del departamento o provincia, como se le llama. Estamos en temporada de lluvia que va desde mayo a noviembre más o menos, así que está bastante nubladito, pero acá vamos tomando mate, así que tenemos unas 4 horitas de viaje más o menos desde Cahuita a San José. Y la verdad que es cierto que en esta zona del país se siente todo mucho más fresquito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque estamos a casi 1200 metros de altura. Y la altura no son solamente montañas, ¿no? Sabemos que San José está rodeada por 2 volcanes, el Irazú y el Turrialba. Así que me intriga si se pueden ver desde la ciudad, la verdad que no lo sé. Y ahora estamos rodeando la ciudad de Cartago, que ¿qué es lo que era antes? Antiguamente era la capital de Costa Rica hasta el año 1823, ¿era? Es correcto, como dicen acá, es correcto, como dicen los costarricenses. Fue la capital, pero como San José tenía una mejor economía y una mejor posición, digamos, tiene una posición más central, en el año 1823 se muda a San José, la capital, y desde entonces es la capital. Si algún tico, algún costarricense sabe esto, ¿por qué? Nos lo puede dejar en los comentarios, porque según lo que vemos en el mapa, Cartago no está tan lejos de San José. Si bien puede ser que haya tenido mejor economía, geográficamente posicionada es bastante parecido, ¿o no? Por eso esa es mi duda que yo tengo. Si alguien la sabe, la puede dejar en los comentarios. Y lo que también les queríamos decir, que Costa Rica, además de su fuerte ser la exportación de ananá, como se dice en Argentina, piña se dice acá, y plátano, bananas, también tiene muy buena exportación de café. Acá el café es riquísimo, lo que hemos probado ya. Y hemos visto varios cafetales a lo largo de la ruta. Incluso esta es una ruta más de altura y bueno, se dan claramente las condiciones perfectas para el café. Gente, hemos llegado a lo del famoso Alan. Miren, acá lo tenemos. Hola, ¿todo bien? ¿Pura vida? Pura vida, dice, como todos los ticos. Y miren, él tiene este bus que va a ser nuestra casita por unos días. Gracias, Alan, por habernos invitado y por recibirnos. Nos va a estar haciendo de guía turístico también, así que ya lo conocen. ¿Vos tenés redes? Sí, bueno, en Instagram como Mecánica Viajera. Sí, aquí vamos a estar, vamos a ir a pasear, a ver películas. A ver películas, al cine. Y enseñarles de mecánica, un poco. Bueno, muchas gracias. Y miren, gente, entramos parados acá con Facu. Miren todo lo que tenemos todavía de altura para caminar acá adentro. Estamos haciendo tratados a ver si se lo cambiamos por el 4K, pero dice que no. ¿Por el 4K? No, muy chiquitico. Muy chiquitito, claro, miren lo que es esto. Buen día, gente, bienvenidos a un nuevo día. Nos estamos por ir a recorrer en estos momentos el centro de San José. Acabamos de pedir un Uber que ahí viene. Tutuca queda acá en el taller de Alan porque, bueno, ya saben que en las ciudades grandes es un lío estacionar. Más seguro pedir Uber. Nos vamos para allá. Gente, hemos llegado a la plaza principal de San José, la capital de Costa Rica, y acá vemos el famoso monumento. La verdad que es un área bastante concurrida, está lleno de gente para donde se mire. Sí. Este es el
Parque Central de Costa Rica y el recorrido va a empezar con la Catedral Metropolitana de acá de San José, que ya vamos a ir a conocer. Como les decía recién, acá atrás está este ícono de Costa Rica. Y bueno, hay que tener precaución acá porque estamos en la capital, en todas las ciudades grandes. Hay que tener cuidado con la cámara y demás, nos advirtió el chico del Uber, pero por el momento no se siente una energía rara. No, hay que andar con cuidado, pero todavía estamos bien por ahora. Estamos bien. Vamos a cruzar a la catedral. Vamos a ver si tiene costo de entrada. No creo que tenga costo de entrada. No debería. Ya salimos de la catedral y justo acá a la derecha está el Teatro Popular Mélico, que bueno, quisimos preguntar acá y está en remodelación, así que no sé si vamos a poder ingresar. Pero hay otro teatro que está acá cerquita, que también es súper conocido, que está en la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Sí. Que está también súper cerca del Parque Central, que es que como pueden ver tenemos acá atrás de nuevo el icono y la bandera de Costa Rica ahí para afirmar que estamos acá en San José. Así que bueno, ahora nos vamos para la otra plaza que está acá cerquita. Y acá llegando bien al frente del Gran Hotel de Costa Rica, voy a dar una vuelta un poco la cámara. Tenemos el Teatro Nacional de acá de San José, que es muy bonito. Y siguiendo por acá, por el lado del teatro, tenemos la Plaza de la Cultura, que tiene una particularidad. ¿Qué es lo que hay acá abajo? Acá ustedes ven una plaza normal, pero como les contaba Facu, lo que hay subterráneo es el Museo del Oro, que alberga más de 5.000 piezas de oro precolombino y está acá bajo la tierra, en la Plaza de la Cultura. También de acá se ve el teatro con el techo rojo, hermoso. Hay un montón de locales. Si bajamos las escaleritas y vamos por acá, tengo entendido que se entra como a la vueltita para lo que es el Museo del Oro, que es todo subterráneo como les contábamos recién. Por acá atrás que vinimos a preguntar recién está el Museo del Oro, que bueno, ya está por cerrar en estos momentos, entonces no vale la pena. La entrada tiene un costo de 9.000 colones por persona. Para extranjeros. Para extranjeros, obvio. Sí. No preguntamos cuánto cuesta para la gente de acá, de Costa Rica. 5.000 creo. Puede ser. Recién estábamos allá abajo, que era la parte del Museo del Oro, y bueno, salimos por ahí, subimos acá porque nos habíamos olvidado un dato que ya le queremos contar del teatro, que se los va a contar ahora Sofi. Una particularidad de este teatro es que, como dato curioso, fue construido y financiado particularmente por los impuestos que se le cobraban a los cafetaleros. También habíamos leído que tiene muchas obras en su interior de cafetales y de plantaciones de banano, que como les contamos en el principio del video, son el fuerte de Costa Rica. Sí, una pena que no está abierto al público en este momento. O sea, recién cuando fuimos a preguntar, el hombre nos dijo como que ahora está cerrado, entonces no sabemos si está abierto como para hacer turismo. La verdad desconozco. Lo que yo tengo entendido es que solamente lo abren cuando hay obras de teatro. Lo que sí hay adentro es un barcito que nos han recomendado ir porque dicen que se toma buen café y también hay como obras en el techo y demás. Acá tenemos justamente la entrada al teatro y vamos a venir a ver el barcito que Ivy, una seguidora mexicana, nos recomendó, que dice que acá venden buen café y que es muy pintoresco, así que queremos entrar a chusmearlo. Ya que estamos acá, queremos entrar a ver cómo es. Miren, acá estamos en la entrada. Observen qué bonito que es el bar. Observen qué bonita que es la entrada al teatro. Lamentablemente está cerrado. Y acá a la izquierda está el bar que les mencionábamos. Que miren, ahí sí lo vamos a mostrar y no vamos a hablar mucho para no molestar a la gente. Nos van a echar del bar por decir que si entramos hablando. Sí, porque vamos a molestar. Acá vamos caminando por la peatonal y te quiero hacer una pregunta. ¿Te hace acordar alguna ciudad en especial del viaje? Es muy parecida a todas las capitales prácticamente, ¿no? En cuanto a estas calles así de adoquines, repletas de comercios. A Buenos Aires, a Córdoba, en Argentina. A mí me hace acordar un poco a Lima, que si no vieron nuestro video en Lima, en la capital gastronómica del mundo, lo pueden ir a ver. Les vamos a dejar el video. Es verdad, era muy parecida esta zona a la que comimos en Lima. Y por momentos a Quito también. Es como te digo, todas las capitales tienen una zona muy parecida, sobre todo la zona comercial. Así que al final del video les vamos a dejar los links a los videos de Lima y de Quito para que vean y comparen y nos digan en comentarios qué les parece.
Y acá estamos llegando a otro punto que queríamos venir acá en la ciudad, particularmente yo quería venir. Facu está fan de las iglesias. Porque para el que no me conoce, yo en el viaje me puse fanático de las iglesias. Me encanta. Ando coleccionando vistas de iglesia. Y bueno, acá al frente tenemos lo que es la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Miren, aquí la tenemos, es muy bonita. Vamos a ver si podemos entrar. Y el parque que está acá al frente es el parque Braulio Carrillo. La verdad que también está un poco concurrido, igual que los otros, ¿no? Sí, este parque se ve muy bonito también, pero bueno, todo lo que es San José se ve como bastante gris, no tiene como muchos atractivos turísticos, incluso sin ofender a los chicos, ellos mismos nos lo dicen, pero obviamente nosotros queremos salir a recorrer con ustedes esta ciudad. La verdad que está bastante abandonada, yo no sabía que estaba así la iglesia, ahí se ve mucho pasto, por allá también en la iglesia se ve bastante y bueno, acá hay ropa, recién había una persona haciendo su necesidad ahí, la verdad que no sabía que esto era así, en las fotos no se decía y no decía en los comentarios. Está cerrada la entrada o tendrá entrada por otro lado porque luz adentro se ve como si hubiera, como que estuviera activa la iglesia, pero me sorprende mucho el estado que está el frente. Y acá hemos llegado a otro lugar que teníamos pensado en nuestro recorrido, que es el Parque Metropolitano La Sabana, acá en Costa Rica. Dice que es muy lindo para venir a caminar, para pasar el día. Y acá en la entrada está, ¿qué? El Museo del Arte, que también nos dijeron que es muy lindo y es gratuito, así que queremos entrar a verlo. Me parece que sí está abierto porque dice horario de 9 a 4. Son las 2:30 de la tarde, así que vamos a ingresar para mostrárselo y para conocerlo también, ¿no? Y acá estamos ingresando, gente. Miren qué bonito. Hay que hablar un poco bajito acá porque no queremos molestar a las demás personas que vienen. Pero miren las obras que están acá expuestas. Miren esta, el famoso y popular Cabeceó una bala, de Eliseo Rodríguez Herrera. Lo que se pueden apreciar acá son obras bidimensionales y tridimensionales en todo el museo, y lo que sabemos que este parque de la Sabana antes fue el primer aeropuerto internacional de Costa Rica. Acá miren, justo enganchamos. Está este avión y te muestra que efectivamente acá desconocemos si lo que es el museo era lo que vendría a ser la infraestructura del aeropuerto, pero sí lo que sí sabemos que lo que era el parque era donde estaba todo lo que es la pista de aterrizaje y demás. Recién me comentaba acá uno de los chicos del museo que lo más importante que tiene este museo es el Salón Dorado, que está arriba. Y acá venimos entrando a la parte donde está el lugar más importante de acá del museo. En esta pared se representan el descubrimiento y conquista de América, desde el encuentro entre españoles y el intercambio de productos con los aborígenes, como mantas de algodón y semillas de cacao. Y después de esa necesaria cuota de recarga de arte que a veces hay que darse, ¿no? Me gusta el arte, todo tipo de arte. Nos vinimos acá al Parque Metropolitano La Sabana, que este lugar nos súper recomendaron venir para venir a pasar la tarde, a disfrutar. Y la verdad que nos estamos arrepintiendo con Sofi de no haber traído el mate porque está lleno de lugares. Encima no hay nadie, tenemos lugares para elegir, ¿no? Hay hamacas para dos. Hay de todo, hay canchas por allá. Incluso no sabíamos que hay autos, o sea, pueden circular los autos acá adentro, perdón. Está muy bueno, hay gente corriendo. La verdad que se siente un aire puro acá. Lo cierto es que cuando llegamos está tan tranquilo el parque y no hay nadie que te daba como un poco de miedo. Pero le preguntamos a un policía que estaba allá y a un hombre que vendía helados y nos dijo que es súper tranquilo y podemos ver que hay gente corriendo y demás, así que por lo menos acá adentro no se siente mala energía ni nada de eso. Y un dato curioso que nos enteramos es que San José, la capital de Costa Rica, fue una de las primeras ciudades de América Latina en tener energía eléctrica. Esto sí que no lo sabíamos. Y la tercera del mundo, junto con Nueva York y París. Allá atrás tenemos el Estadio Nacional de Costa Rica y miren, Facu está descalzo, haciendo conexión con la tierra, que hay dos arcos acá, se ve que también se puede venir a jugar al fútbol. Se ven edificios, la verdad que muy linda esta parte. Bueno, gente, desde acá de los pies del Estadio Metropolitano queríamos comentarles que si están por viajar y quieren hacer este hermoso recorrido que hicimos nosotros, no olviden de sacar un seguro de viaje. Nosotros viajamos con Asegura Tu Viaje, que es una empresa líder de seguros en todo el mundo. Y bueno, acá les dejamos que con nuestro código tienen un 10% de descuento en el seguro que elijan. Así es, y hasta acá llegó el recorrido por la ciudad de San José. No olviden de suscribirse al canal,
que el próximo video que se viene es de comida como les gusta a la mayoría de ustedes. No olviden de dejarnos en comentarios qué es lo que les pareció la ciudad y si nos faltó algún lugar por recorrer, que todavía vamos a estar un tiempo por acá. ¿Quién dice que no podemos ir? Así que déjenos por ahí en los comentarios. Por acá les va a estar apareciendo el botón de suscribirse al canal de Disfrutando el Camino. Solamente le hacen clic. A la vez por acá les van a aparecer 2 videos que les recomendamos nosotros para que vean después de este. Y bueno, gente, los queremos un montón. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.